Joe Donovan era el tipo de hombre que la gente no solo envidiaba, sino que también quería ser él. Era alto, sereno y terriblemente agudo tanto en salas de juntas como en galas de etiqueta. Su imperio empresarial, construido desde cero a principios de sus 30, se extendía desde bienes raíces hasta viajes de lujo y tecnología financiera. Había convertido nada más que un título de la Ivy League y una determinación obstinada en un patrimonio neto que acaparaba titulares. Detrás de cada portada de revista que mostraba a Joe sonriendo junto a un Bentley o hablando en una cumbre tecnológica, estaba su esposa, Elisa. Era su musa, su adorno, su compañera en la ambición. Una excuradora de arte con una mente tan aguda como su belleza, Elisa era conocida por su voz aterciopelada, su gracia cinematográfica y una presencia que hacía que incluso los hombres poderosos se detuvieran. Se conocieron en una fiesta de networking en Nueva York. Ella llevaba un vestido rojo sin espalda. Llevaba la confianza como colonia. Su conexión no fue lenta. Fue un incendio. En 6 meses estaban casados. En 2 años tenían su primera propiedad juntos en Aspen. Su amor era rápido, salvaje, lujoso y por un tiempo funcionó. Pero a medida que su vida pública se hacía más brillante, las grietas privadas se extendían silenciosamente debajo de la superficie. Joe se convirtió en una máquina de reuniones de estrategia en Dubái, conversaciones de financiación en Singapur, fusiones en Berlín. Elisa, antes emocionada por su ambición, se encontraba sola en áticos, contando baldosas, extrañando al Joe que solía reír con ella mientras tomaban vino y escuchaban discos de vinilo. Su soledad lentamente fermentó en desinterés. La intimidad, antes frecuente y explosiva, se desvaneció en obligaciones corteses o rechazos fríos. Ambos sabían que algo había cambiado. Las cenas se volvieron más silenciosas. Sus ojos se encontraban con menos frecuencia. El amor se convirtió en lealtad, luego en obligación y luego en silencio. Elisa nunca lo expresó, no al principio, pero por dentro anhelaba algo peligroso, algo crudo, algo que la hiciera sentir mujer de nuevo. Sus fantasías se volvieron vívidas, detalladas, descaradamente eróticas. Hombres que no eran su esposo, desconocidos, pasión sin consecuencias. Joe también lo sentía, incluso si ella nunca lo decía. Ya no se estremecía por la distancia, ya no preguntaba dónde había estado o con quién estaba enviando mensajes. De alguna manera, ambos habían engañado emocionalmente mucho antes de que algo físico ocurriera. Entonces, una noche, todo salió a la luz. Estaban sentados en su terraza en la azotea con vistas al horizonte de Manhattan, bebiendo whisky añejo, en silencio. «Quiero probar algo diferente», dijo Elisa, con voz tranquila. Ojos fijos en las luces de la ciudad. Joe levantó una ceja. «¿Diferente cómo?» «Un hombre. Alguien más. Solo una vez». Parpadeó sin estar seguro de haber escuchado bien. «¿Qué dijiste?» «Ya no quiero mentiras, Joe», dijo girándose hacia él. «Apenas nos sostenemos. Tú lo sabes, yo lo sé. Fingimos porque nos vemos bien juntos en las fotos». Él no discutió. No podía. Era lo primero honesto que ella decía en meses. «¿Entonces quieres una aventura?», preguntó, medio en broma, medio desafiando. «No. Quiero una experiencia controlada. Algo acordado. No una infidelidad, una fantasía. Solo una vez». Joe se reclinó, procesando. Su orgullo se encendió, pero debajo había algo más. Alivio. Él también había tenido fantasías. No de ella con alguien más, sino de escapar del peso de pretender que todo estaba bien. «¿Un matrimonio abierto?», preguntó. «¿Sin emociones? ¿Sin ataduras? ¿Solo experiencias?». Pasaron las siguientes 2 horas estableciendo límites. No repeticiones. No enamorarse. Protección siempre. Honestidad por encima de todo. Y sobre todo, discreción. Joe aceptó. No porque quisiera ver a su esposa ser tocada por otro hombre, sino porque estaba cansado. Cansado de ser el marido que no pudo mantener la llama encendida. Cansado de la culpa. Cansado de la máscara. Dentro de una semana, Elisa tenía a alguien en mente. Hobart, un artista de 28 años, de medios mixtos, que conoció en un evento privado de galerías en Soho. Alto, esbelto, peligrosamente magnético. No tenía dinero, ni ambición, ni deseo de estabilidad, pero irradiaba pasión. El tipo de hombre que vivía el momento, que besaba como si lo sintiera, que no preguntaba por contratos, legados u obligaciones de prensa. Joe hizo su tarea. Se reunió con Hobart en privado, tratándolo como una entrevista de trabajo. No había enojo, ni hostilidad, solo cálculos fríos. «La tocas, la tratas como a una diosa», Joe dijo, entregándole a Hobart un sobre grueso. «Esta es su fantasía. La arruinas, desapareces». Hobart sonrió fríamente. «Le daré algo que tú nunca pudiste». Joe no respondió, pero en su corazón algo se quebró. La primera noche que ocurrió,
Joe se sentó en un bar de hotel a 5 cuadras de su penthouse, tratando de no imaginar lo que estaba sucediendo en su propia casa. Miró el whisky sin tocar durante 2 horas, con el pecho apretado por una confusión que no podía nombrar. No sabía si quería llorar, gritar o emborracharse y acostarse con un extraño solo para equilibrar la balanza. Pero cuando Elisa regresó esa noche, radiante y sin aliento, besó suavemente a Joe y dijo, «Gracias». Y de alguna manera eso dolió más que nada. Pasaron semanas. Joe intentó adaptarse al nuevo ritmo de su matrimonio. Era extraño al principio ver a Elisa llegar a casa con una energía diferente, tarareando mientras se cepillaba el cabello, texteando a alguien con una sonrisa que solía reservar para él. Se volvió más viva de lo que había estado en años, más brillante, más ligera. Pero ninguna de esas alegrías se dirigía hacia él ya. Aún así, se decía a sí mismo que esto era lo que parecía la libertad. Y para equilibrar las cosas, Joe retomó sus propios coqueteos. Salía en citas caras con jóvenes empresarios, influencers, incluso una ex Miss Nueva Jersey que solo hablaba en leyendas de Instagram. Eran hermosas, ansiosas y emocionadas de estar en su compañía, pero todo se sentía como masticar chicle sin sabor, sin conexión, sin significado, solo cuerpos pasando por movimientos. Y Elisa, por otro lado, comenzó a desdibujar las líneas que habían trazado. Lo que comenzó como encuentros simples con Hobart, lentamente evolucionó. Empezó a aparecer en el penthouse sin previo aviso. Él y Elisa desarrollaron chistes internos. A veces, Joe entraba a la cocina y los encontraba compartiendo vino, con música sonando y velas encendidas. La habitación se sentía robada, aunque legalmente era suya, y Elisa, ella ya no lo ocultaba. Una mañana, Joe regresó temprano de una conferencia. Abrió la puerta y encontró a Hobart sin camisa en la sala, dibujando algo en un lienzo enorme. Elisa estaba sentada cerca, envuelta en seda, bebiendo espresso y riendo. Joe se quedó helado. Hobart se dio la vuelta y lo saludó como a un amigo. «Buenos días, jefe». Elisa sonrió. «¿Llegaste temprano a casa?» Joe los miró a ambos, con un nudo en el pecho. No dijo nada. Caminó directamente a su oficina, cerró la puerta y gritó en el silencio. Quería acabar con todo, el arreglo, todo el lío. Pero el orgullo lo detuvo. Admitir que era demasiado sería como admitir que no podía controlar lo que había construido, que había perdido a su esposa, que su generosidad lo había humillado. Entonces, en lugar de eso, enterró la amargura más profundamente. Salía de fiesta más intensamente, trabajaba más tiempo y seguía fingiendo. Pero todo cambió la noche en que Elisa llegó a casa borracha. Era tarde, casi las 2 de la mañana. Tropezó al entrar al apartamento, con el cabello desordenado, las mejillas sonrojadas, apestando a sexo y perfume. Joe todavía estaba despierto, acostado en la cama con la televisión en silencio, sin poder dormir y entumecido. Se derrumbó a su lado, riendo hacia la almohada. «Dios», murmuró, «sigues siendo tan guapo». Joe no respondió. Ella se acercó y lo besó torpemente. «Finjamos que es nuestra primera vez otra vez». Ella se subió sobre él, su aliento dulce y venenoso, su toque agresivo y desorientado. Joe dejó que sucediera, no porque la deseara, sino porque alguna parte vacía de él todavía anhelaba a esa chica con la que se casó. Tuvieron sexo rápido, mecánico, sin palabras. Elisa se desmayó momentos después, con el brazo colgando sobre su pecho. Joe se quedó allí, mirando al techo, su corazón hundiéndose en el suelo. Esa fue la noche en que todo dentro de él comenzó a pudrirse. 3 días después, sintió una incomodidad que no podía ignorar. Una sensación de ardor, dolores extraños, fatiga. Primero estaba paranoico, buscando síntomas en secreto en Google, convenciéndose de que era estrés o deshidratación. Pero el dolor empeoró y también el miedo. Hizo una cita discreta con su médico personal, un hombre pragmático que había manejado los asuntos médicos de Joe durante años. Las pruebas fueron rápidas. Clínicas. Joe esperó en la fría habitación, con las manos temblorosas y la mandíbula apretada. El doctor regresó 15 minutos después, con una expresión inescrutable. «Necesito que te sientes», dijo en voz baja. Joe se sentó. «Has dado positivo para el HSV2. Es incurable y es reciente». La boca de Joe se secó. La habitación dio vueltas. No habló. No podía. «Quizás desees hablar con tu pareja», añadió el doctor delicadamente. «Sobre la transmisión». Joe salió sin decir una palabra. Las siguientes horas fueron un borrón. Su teléfono vibró con correos electrónicos. Su asistente llamó sobre reuniones, pero él no escuchó nada de eso. Lo único que se repetía en su cabeza era la voz borracha de Elisa diciendo, «Finjamos que es nuestra primera vez otra vez». Ella lo había hecho sin protección, con Hobart antes que con él. La traición golpeó más profundo que la infidelidad. Se sentía biológica,
como veneno fluyendo por sus venas. No era solo la infección, era la indiferencia, la absoluta destrucción de la confianza, de los límites. Esa noche, Joe esperó a que Elisa regresara. Ella entró con calma, llevando comida para llevar y sonriendo. Él estaba sentado en la sala, con las luces tenues, manos entrelazadas. Ella inmediatamente sintió la tensión. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando la bolsa. «Me diste herpes». Ella se congeló. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? Tuviste relaciones sexuales sin protección con Hobart, ¿verdad? Los ojos de Elisa se agrandaron, el color de su rostro desapareciendo. «Joe, lo hiciste, ¿verdad?» Ella dudó. Ese segundo de silencio fue suficiente confirmación. «No quise hacerlo. Solo pasó una vez», susurró. Joe se levantó lentamente y temblando. «Hice todo para que esto funcionara. Te permití vivir tu fantasía. Dejé que otro hombre entrara en mi matrimonio, en mi casa, en mi cama. ¿Y no pudiste seguir una regla?» Las lágrimas se acumularon en sus ojos. «No sabía. Lo juro. Él no mostró ningún síntoma». «¡Me has arruinado!», gruñó Joe. «¿Crees que puedo simplemente seguir adelante ahora? ¿Quién me va a querer de nuevo? ¿Quién va a casarse con un hombre con una etiqueta permanente en su piel?» «Lo siento», gritó ella, desesperada. «Yo tampoco quería esto. Estaba borracha. No pensé...» «No, nunca piensas». Su voz se bajó. «Me diste una sentencia de muerte por una emoción». Ella se desplomó en el sofá, llorando, con el rímel corriendo por sus mejillas. Joe se paseaba por la habitación, las venas visibles en su frente, los puños apretados. Su mente daba vueltas, vergüenza, rabia, pérdida, humillación. Cada vez que la miraba, no veía a la mujer con la que se casó. Veía la cosa que lo traicionó, lo infectó, lo destruyó, la persona que lo hizo impuro. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Se encerró en la habitación de invitados y lloró en la almohada hasta el amanecer. Y desde esa noche, Joe ya no era un hombre que intentaba salvar su matrimonio. Era un hombre contando los días hasta el momento en que terminaría de una forma u otra. Joe no durmió mucho después de esa noche. Apenas comía. Canceló sus reuniones. Incluso su asistente, que estaba acostumbrada a sus silencios fríos, notó el cambio. No solo estaba distante, se estaba deteriorando. Dentro de su ático, los días se desdibujaban. Miraba por la ventana durante horas. Vaso de whisky en mano, ojos hundidos. El horizonte ya no parecía hermoso. El ático se sentía como una prisión de vidrio estéril donde su dignidad había venido a morir. Dejó de afeitarse, dejó de responder llamadas. El espejo se convirtió en su enemigo. Cada vez que veía su reflejo, veía a un hombre traicionado y marcado. Pensaba en la infección todos los días, no solo la física, la maldición biológica que ahora llevaba, sino la más profunda, la podredumbre emocional que Elisa había sembrado en él. Ahora se veía a sí mismo como un producto dañado. No podía escapar del pensamiento. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Intentó salvar un matrimonio muerto ofreciéndole libertad. En cambio, ella le dio cadena perpetua. Lo que lo empeoraba era su comportamiento después de la confrontación. Ella se disculpó, pero no con la clase de vergüenza que él necesitaba ver. Lloró, sí, dijo que no sabía. Pero en cuestión de días, estaba enviando mensajes a Hobart de nuevo. Ella pensó que las cosas se podrían manejar, que Joe se calmaría, seguiría adelante y que eventualmente regresarían a sus vidas tranquilas y distantes. Todavía vivían bajo el mismo techo, casi sin hablarse, pasando uno al lado del otro como fantasmas. Joe notó que ella volvía a ponerse perfume antes de salir por la noche. Notó que se escabullía de regreso a horas extrañas, pretendiendo ser casual, pero el aire a su alrededor estaba impregnado de sexo, humo de cigarrillo y culpa. ¿Y Hobart? Ese artista engreído y arrogante, todavía caminaba como si hubiera conquistado algo, como si pudiera entrar en la vida de Joe, usar a su esposa, infectarlo y salirse con la suya. Joe se lo imaginaba riéndose de eso, jactándose ante algún barman de cómo arruinó el matrimonio de un multimillonario desde dentro. Esa imagen lo perseguía. Veía el rostro de Hobart cuando cerraba los ojos, escuchaba los gemidos de Elisa de esa noche de borrachera, olía su perfume en la almohada. Y cada vez la rabia dentro de él crecía hasta que era demasiado fuerte para ignorarla. Comenzó a planearlo de la misma manera en que planeaba adquisiciones hostiles, fríamente, lógicamente, sin emoción. Primero, comprobó que su pistola seguía guardada en el cajón al lado de su cama, una Glock de 9 milímetros que había comprado para protección hace años. No la había disparado en meses. La limpió lenta, metódicamente. Cargó el cargador, practicó sosteniéndola una vez, 2 veces, otra vez. Luego memorizó la rutina de Elisa. Ella veía a Hobart 2 veces por semana ahora, los martes y sábados, siempre en el loft de Hobart en Williamsburg. Joe,
Una vez pagó por el estudio cuando Howard era solo el chico de fantasía. Es curioso cómo literalmente financió el mismo techo bajo el cual se desarrolló su propia traición. Esa noche de sábado, Elisa llevaba un vestido negro, ajustado, sin mangas, barato en su confianza. Se roció su perfume favorito, como si se burlara de él. Ni siquiera se despidió cuando se fue. Simplemente salió caminando con sus tacones haciendo clic, tarareando. Joe esperó 15 minutos. Luego siguió. No tenía prisa. No había pánico, ni temblores. Solo quietud, como si algo dentro de él ya hubiera muerto, y el cuerpo solo estuviera terminando lo que el corazón había comenzado. Aparcó a unas pocas cuadras de distancia. Caminó hacia el edificio de Howard como cualquier otro hombre que visita a un amigo. La escalera de incendios era fácil. Joe lo había hecho una vez antes durante una visita sorpresa en los primeros días del acuerdo. En aquel entonces, trajo vino. Esta noche, trajo un arma cargada y una tormenta silenciosa en su pecho. El edificio estaba mayormente vacío. El pasillo olía a disolvente de pintura e incienso. La música retumbaba débilmente desde la unidad de Howard. La puerta estaba ligeramente entreabierta. A Howard siempre le disgustaron las cerraduras. Joe la empujó. Entró y de inmediato lo olió. Sexo, sudor, vino. Las velas parpadeaban a lo largo de las paredes. Un cuadro a medio terminar estaba en un caballete. En la cama, enredados en las sábanas, había dos cuerpos, desnudos, entrelazados, riendo entre besos. Se quedó en silencio, observando. Elisa lo notó primero. Ella gritó. Howard se incorporó de un tirón. ¿Qué demonios? Joe no parpadeó. Me infectaste, dijo suavemente. ¡Los dos! Elisa intentó levantarse, alcanzando la sábana. Joe, espera, por favor. Me contagiaste herpes, continuó, con voz inquietantemente calmada. Me diste una maldición de por vida por una noche de diversión. Howard levantó las manos lentamente. Oye, hombre, no lo sabía, Elisa dijo. Joe levantó la pistola. No, dijo él. No te importó. El primer disparo alcanzó a Howard en el pecho. Su cuerpo voló hacia atrás contra el cabecero. La sangre empapó las sábanas al instante. Elisa gritó, cayendo al suelo. Joe dio un paso adelante, con el corazón acelerado ahora. Elisa se arrastró hacia él, manos extendidas, con el rostro mojado de terror. No era mi intención, Joe. Por favor. No, por favor. Él la miró, el rostro contorsionado por la traición y el disgusto. Me usaste, susurró. Y cuando rompiste las reglas, mentiste. Y cuando me infectaste, actuaste como si pudiéramos simplemente seguir adelante. Estaba perdida, Joe. Por favor. No lo sabía. Confía en ti, sollozó ella. Estaba enferma. Él no me lo dijo. No sabía que era estúpida. Miró sus ojos una última vez y no vio nada de la mujer con la que se casó. Apretó el gatillo de nuevo. El segundo disparo atravesó su hombro. Ella se derrumbó contra la pared, gimiendo de dolor. Se acercó, arrodillándose a su lado mientras ella sangraba. No me mataste con una bala, dijo, con la mirada vidriosa. Me mataste el día que dejaste de respetarme. Luego presionó el cañón suavemente contra su pecho. Dime, susurró. ¿Valió la pena? Ella no respondió. Disparó una última vez. La sangre se expandió por su pecho, como un lirio rojo en flor. Su cuerpo cayó inerte junto al de Howard. La habitación quedó en silencio. Solo el goteo de sangre, el zumbido del estéreo y el sonido de Joe respirando. Se sentó en el suelo junto a ellos. Dejó que el arma cayera de su mano. No lloró. No habló. La ira se había ido. Todo lo que quedaba era vacío. Después de varios minutos, sacó su teléfono. Marcó 911. Servicios de emergencia, respondió el operador. ¿Cuál es su emergencia? Soy Joe Donovan, dijo con voz baja. Acabo de matar a mi esposa y a su amante. Estaré aquí. Apartamento 3C. No voy a huir. Colgó. Luego esperó. La policía llegó poco más de 7 minutos después de la llamada de emergencia de Joe. Cuando irrumpieron por la puerta del loft de Howard con las armas desenfundadas, encontraron exactamente lo que él dijo que encontrarían. 2 cuerpos, inertes, sangrando, sábanas empapadas y Joe sentado contra la pared con la espalda erguida, la cabeza inclinada hacia el techo. Parecía más exhausto que en pánico. No había intento de huir, ni negación, ni resistencia. El arma ya estaba en el suelo, lejos de su alcance. «Manos, donde podamos verlas», gritó un oficial. Joe levantó los brazos lentamente, sin mirarlos. Ni siquiera parpadeó cuando lo derribaron al suelo. En pocas horas, la historia explotó. El multimillonario Joe Donovan arrestado por doble asesinato en triángulo amoroso fallido. Era el tipo de titular que no solo era escandaloso, era jugoso. Un esposo contratando a un hombre para cumplir las fantasías sexuales de su esposa, luego matando a ambos cuando las cosas fueron demasiado lejos. Fue la tormenta perfecta de riqueza, sexo, traición y muerte. Los tabloides lo aprovecharon.
Las noticias diurnas lo presentaron como un cuento aleccionador. Las redes sociales lo convirtieron en un campo de batalla de opiniones. Algunos llamaron a Joe un monstruo, otros lo llamaron una víctima. La mayoría simplemente estaba enganchada a la historia. Los canales de noticias repitieron su foto de ficha policial durante días. Ojos hundidos, mejillas hundidas, cabello despeinado, expresión completamente vacía, como si la vida se le hubiera escapado. Incluso aquellos que alguna vez idolatraron su imperio no podían resistir verlo desmoronarse. Joe fue acusado de 2 cargos de asesinato, en primer grado, con un arma de fuego. No había duda de que lo hizo. Él confesó. No hubo juegos ni batallas legales sobre si ocurrió, solo porque sucedió. Y esa se convirtió en toda la estrategia de defensa. Su abogada, una defensora astuta y fría llamada Marla Denning, pintó una narrativa que comenzó mucho antes de los asesinatos. La llamó deterioro emocional por manipulación y traición. En la sala del tribunal, ella expuso el arreglo, el matrimonio abierto, el acuerdo impulsado por fantasías, las fronteras similares a un contrato que Elisa y Joe habían establecido juntos. Subrayó cómo Joe incluso había elegido a Hobart, pensando que eso impediría el desastre. Mostró mensajes de texto entre Joe y Elisa en los que él preguntaba repetidamente si ella todavía estaba usando protección y recibía respuestas vagas o evasivas. Presentó documentos médicos que confirmaban el diagnóstico de herpes de Joe solo 3 días después de acostarse con Elisa, y expedientes médicos que probaban que Hobart tenía una infección prolongada, pero no tratada. Luego, vino el golpe más duro. Grabaciones, mensajes de voz, conversaciones. Una grabación de Elisa a su mejor amiga decía: «Creo que Hobart me dio algo. Joe va a perder la cabeza si se entera. Pero, o sea, no es tan grave. La gente vive con estas cosas. No fue malintencionado, pero sí descuidado, frío». El jurado escuchó en silencio. Joe nunca habló durante el juicio, ni una sola vez. Se sentó allí todos los días, con los ojos apagados, viendo cómo su matrimonio y reputación eran diseccionados como una autopsia. A veces se estremecía cuando se mencionaba su nombre. A veces ni siquiera parecía despierto. La fiscalía fue agresiva. Lo llamaron egocéntrico. Afirmaron que el asesinato fue premeditado, basado en el orgullo herido, no en el trauma. Lo pintaron como un hombre que no podía soportar perder el control de su esposa y, en lugar de divorciarse de ella, decidió castigarla de la manera más definitiva. «Él pudo haberse marchado», gritó el fiscal durante el cierre. «Pero eligió la venganza. Eso lo convierte en un asesino, no en una víctima». Después de 19 días de testimonio, 6 días de deliberación del jurado, en un circo de ruido mediático fuera del tribunal, llegó el veredicto. Culpable, pero no de asesinato en primer grado. Joe Donovan fue encontrado culpable de 2 cargos de homicidio voluntario con aumentos adicionales por uso de arma de fuego. El jurado creyó que el acto fue uno de ira, traición y quiebre psicológico, no premeditado. Fue sentenciado a 35 años en prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional, por al menos 25 años. Cuando el juez leyó la sentencia, Joe no reaccionó. No lágrimas, ni suspiros, solo un asentimiento silencioso, como si confirmara un destino que había aceptado hace mucho tiempo. La familia de Elisa la enterró discretamente en el norte del estado de Nueva York, lejos de la ciudad que una vez la idolatró. Sus padres rechazaron entrevistas, declarando solo que Elisa cometió errores, pero que nadie merece morir por ellos. Los amigos de Hobart realizaron un memorial en una pequeña galería de arte en Brooklyn. Su pintura final, la que dejó sin terminar la noche que murió, fue colgada al frente con una cuerda roja alrededor. Representaba a una mujer en seda negra bailando frente a un hombre sin rostro en llamas. Nadie sabía si significaba algo, pero la gente habló de ello durante semanas. Joe, ahora, vive en una instalación de máxima seguridad, justo fuera de Albany. Su celda está limpia, tranquilo, aislado. No habla con otros presos, no escribe cartas, no hace llamadas, no recibe visitas. Lo único que ha solicitado en años fue un conjunto de libros de psicología que lee lentamente, subrayando pasajes con un lápiz sin punta. Rechazó múltiples entrevistas de reporteros que ofrecían millones por exclusivas. En una carta enviada en privado a su exabogado, él escribió: «Siguen preguntando por qué lo hice, pero nunca preguntan cuántas veces traté de no hacerlo. No los maté por odio. Los maté porque me hicieron odiarme a mí mismo». El imperio de Joe Donovan fue desmantelado rápidamente. Su junta lo reemplazó. Los accionistas se retiraron. El grupo Donovan fue renombrado y vendido. Los antiguos amigos se distanciaron. Antiguos amantes lo dejaron de lado. Incluso su propio hermano dijo en una entrevista: «Joe no es el hombre con el que crecí. Ese hombre murió el día que dejó que otra persona amara a su esposa». El ático donde vivía fue renovado y vendido a una pareja de tecnología de San Francisco.
Pero los vecinos todavía susurran sobre lo que ocurrió en ese edificio. Nadie olvida un doble asesinato a manos de un multimillonario, especialmente no uno con una historia como esta. Al final, lo que destruyó a Joe no fue la rabia. Fue la ilusión de que el amor podía repararse con compromiso, que la traición podía ser domada por límites, que la fantasía podía llenar el vacío de conexión. Intentó convertir la fantasía de su esposa en algo limpio y manejable. Pero la pasión, cuando se mezcla con el dolor, se convierte en gasolina. Y Joe Donovan encendió la cerilla en el momento en que aceptó compartir su matrimonio. Ahora, encerrado en una jaula con nada más que silencio. Vive con el eco de una sola pregunta inquietante. ¿Realmente valió la pena intentar salvarla si me destruí a mí mismo?